Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al personal de la biblioteca, del Instituto Cervantes, a Yolanda, a Irene, por haberme invitado aquí. Y también ellas me propusieron este tema que creo que está muy de moda ahora mismo. No sé si es por la situación de cambio, como decía Julio Cerdá hace un momento, pues estamos viviendo. Se está estudiando a ver cuál es nuestra situación, analizando cuál puede ser el futuro. Muchas gracias, Julio, por tu presentación y por contar mis intimidades, que bueno, tengo públicas por ahí, pero bueno, sí, la verdad es que tengo unos hobbies que me gustan mucho, estos que has citado. También me gusta mucho lo que has dicho de que la biblioteca ahora ya no es lo que se tiene, sino lo que se comparte. Ya has citado varias veces el compartir experiencias, y creo que esto es la clave, la gran clave de nuestro futuro. ¿No se entera? Bueno, pues esta presentación, ya digo que es un tema bastante novedoso, porque hace tiempo que se habla de la inteligencia competitiva y de la inteligencia estratégica, pero últimamente estamos viendo muchos congresos, muchas presentaciones y actos en que se aplica esto a las bibliotecas. Siempre había sido una aplicación más o menos para las empresas, ¿no? Pero lo estamos viendo en el campo de las bibliotecas. Pues yo haré un breve repaso a las herramientas que han estado utilizando por ahí. He hecho una revisión bibliográfica de casos en que se aplica la inteligencia competitiva a las bibliotecas. Si uno hace una búsqueda, normalmente lo que aparecen son muchos casos en que las bibliotecas ayudan a la inteligencia competitiva de las empresas. Si haces una búsqueda así, inteligencia competitiva, biblioteca, sale esto. Entonces hay que ir mirando y ver que no solamente habla de inteligencia competitiva, sino otros métodos que hay de analizar la situación de las bibliotecas que en conjunto pues sirven para ver el futuro hacia dónde va, ¿no? Por esto que he hecho una selección de estas metodologías, de estos sistemas que hay para analizar la situación. Luego también hay alguna sugerencia de ideas que ha habido por ahí, de muchos autores ya han escrito sobre estos temas. Y, en fin, a ver si este repaso, que es necesariamente muy rápido, pues por lo menos os dará una idea general de qué es lo que hay por ahí y dónde estudiar más. Bueno, el tema que os decía es este, como ya sabéis, no se ha roto el paradigma del libro impreso, digamos, entonces estamos en esta situación que se nos está fundiendo el terreno, porque por un lado desaparecen los libros, por el otro lado tenemos mucha más competencia de otras instituciones, que ya no solamente nosotros somos los proveedores de cultura, de formación y de información, ¿no? Pues hay más instituciones, tenemos Internet, ¿no? Y parece que no hace tanta falta la biblioteca. Además, estamos con la crisis económica que nos está haciendo este daño extra. Vale, pues entonces, mirando a ver qué es lo que está pasando, vamos a revisar estas herramientas. Ya las iremos viendo una a una, ¿no? Pero aquí las cito. Vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, gestión del conocimiento, análisis de la competencia nuestra, las encuestas a los usuarios que podemos hacerles, los focus group, benchmarking, LibQual, brainstorming, los análisis DAFO, balanced scorecards. Partimos ya de este contexto que nosotros ya conocemos más o menos, es decir, cuando empezamos a analizar una biblioteca concreta, partimos de un contexto que ya conocemos. De hecho, nosotros estamos funcionando y estamos viendo también cómo funcionan otras bibliotecas, o sea que, digamos, ya vamos bastante guiados sobre hacia dónde podemos ir, ¿no? Lo que sí que vemos es, por ejemplo, que los documentos, antes era la cosa fundamental, era el documento, pero ya el documento, al ser también en versión electrónica o diferentes versiones, pues se está teniendo más interés en lo que es la información, en el contenido del documento. Otra cosa que estamos viendo desde hace años también, desde la época de los archivos, que luego ya pasamos a las bibliotecas, la documentación, toda la profesión ha hecho este camino hacia la mayor proactividad. Ya sabemos, no hace falta insistir sobre esto, cada vez vamos más nosotros a la búsqueda del usuario, en vez de esperar que venga el usuario. Y luego una frase que el otro día aquí en un webinar que daba este señor,
que la biblioteca es la comunidad ya. O sea, antes un bibliotecario entraba en una biblioteca e intentaba mirar cómo era aquello, ¿no? Y adaptarse a la biblioteca. Ahora no, ahora es el usuario o es el bibliotecario que empieza a trabajar el que él va a llevar una nueva forma de trabajar a la biblioteca para estar en consonancia con la sociedad que le rodea. Bueno, aquí entre la bibliografía que he buscado hay estas autoras argentinas que hablan pues de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pues por un lado ponen una escala de tiempo aquí, ¿no? Desde la época más antigua hasta la sociedad del conocimiento. El tema de los datos, su proceso, convertirlos en información, convertirlos en conocimiento, que es saber hacer, convertirlos en inteligencia, que es crear, ¿no? Y el papel de la biblioteca, cómo ha ido cambiando, desde conservar, intermediar, facilitar, gestionar la información, gestionar el conocimiento y gestionar la inteligencia, la creación de materiales. Ya veremos que una de las actividades que se están haciendo en muchas bibliotecas públicas son departamentos de creatividad para realizar vídeos por parte de que los ciudadanos puedan contar sus historias, o incluso hay bibliotecas públicas que han puesto estudios de grabación. Hay bibliotecas que tienen impresoras de 3D, ¿no? Que hacen objetos, la gente dibuja un objeto y luego lo convierte en un objeto. O sea, hay un gran movimiento en las bibliotecas que se lo permiten, claro está, de hacer estas instalaciones adicionales para la creatividad, o aprender a escribir, a publicar también, etc. Bueno, pues hablando ya de concretamente la vigilancia tecnológica, diríamos pues, que es un paso intermedio para llegar a la inteligencia competitiva. La tecnológica pues, básicamente tiene más bien en cuenta las tecnologías. Yo creo que el concepto está aquí escrito, ya lo veis. Se trata de analizar nuestro entorno para ver qué realizan otras instituciones similares a las nuestras y aplicarlo a la nuestra. Hoy en día se está hablando ya de inteligencia estratégica, sería la unión de las dos cosas. Se trata de hacer un seguimiento de lo que ya es conocido para tratar de investigar lo desconocido. Los beneficios que nos puede dar en las empresas está muy claro, por eso digo que hace años ya que se está aplicando la inteligencia estratégica a las empresas para ganar más, para sacar productos mejores, para ver qué hacen los competidores y nosotros adelantarnos, pero una biblioteca también tiene que estar en una situación de competitividad ahora mismo. Hay que destacar frente a las demás, hay que garantizar nuestro puesto en la sociedad porque estamos en competencia con otros muchos servicios. Y luego, pues, además, destacar para poder sacar subvenciones, sobre todo las bibliotecas que dependen de una subvención. Y luego también, si se sabe cómo va a evolucionar las cosas, ¿no? Nuestro entorno, pues nos podremos estar más adaptados a los futuros cambios que pueda haber. Bueno, hay una norma UNE que trata de la gestión de los sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que es del año pasado. Básicamente va dirigida a empresas, pero ellos ya dicen claramente que puede ir también para empresas de servicios, como por ejemplo la biblioteca. Este es el ciclo de la vigilancia. Yo creo que tenemos poco tiempo, pero en fin, que lo primero, pues determinar qué misión tenemos en nuestra institución, luego buscar información, fuentes formales, fuentes informales, valorar la información y luego analizarla, difundir los datos dentro de la institución y tomar unas acciones. Y así esto interesa que se haga continuamente. También toda la aplicación de estas cosas se puede poner en un esquema como este, ¿no? Tenemos unas influencias del exterior que
que nos llegan a nosotros, tenemos un mandato y una misión que cumplir, ¿no? Pero luego tenemos que depender de unas fuerzas del exterior que están sucediendo, y también nosotros tenemos unos recursos, la estrategia actual, el rendimiento actual, ¿no? Todo esto nos está condicionando la situación, y a partir de aquí tenemos que determinar unas acciones y pensar cómo será la futura organización una vez hayamos tomado estas acciones y ya estemos actuando de otra forma, y luego, bueno, análisis y revisión. Todo esto, estos procesos de implementar un sistema de inteligencia, pues puede tardar a dar resultados como 1 año, 2 años. Es un proceso lento y sobre todo implica que toda la organización esté, desde la dirección, esté también metida en este sistema, ¿no? En el de innovar y de ver cómo evolucionar hacia el futuro. En la búsqueda de información, la primera parte del ciclo que estamos viendo, pues primero básicamente hacer bibliografía. Se pueden hacer bibliografías ruidosas para tener datos alrededor de lo que estamos buscando, como por ejemplo esto que os he dicho yo de cuando he hecho la búsqueda de biblioteca por inteligencia competitiva, pues ha salido ruido. Pues este ruido también es bueno para analizar lo que se llama serendipidad, ¿no? Tienes una cantidad de ruido por allí que te ayuda a encontrar cosas interesantes sin pensar que de ese ruido documental te vayan a encontrar cosas. Da idea de nuevas líneas que puedes hacer. Por supuesto, de esto, como he dicho antes, hay mucho escrito ya, o sea que vale la pena que si un día os dedicáis a hacer un análisis de vuestra biblioteca, hagáis una búsqueda bibliográfica y saquéis 10, 15 buenos documentos que hay por ahí que ya te explican cómo hacerlo y no estar inventando la rueda, ¿no? Luego, otra cosa que se puede hacer es un focus group. Focus group es unas reuniones muy enfocadas a un tema concreto. Hay una persona coordinadora que va dirigiendo el grupo y se va discutiendo un tema entre todos, ¿no? Hay un sistema que se llama de los cartelitos, que lo hacen empresas norteamericanas. Aquí en España yo también lo he visto hacer. Hay una empresa concretamente en Barcelona que se dedica a eso, que va repartiendo unos cartelitos y unos rotuladores a la gente. Entonces cada uno apunta cuáles son sus problemas, cómo lo ven sus cosas en una frase. Luego estas frases se pegan en una chincheta, en una pizarra, y se agrupan por la temática que ha salido y luego se discuten. Es una forma muy buena para hacer participar a la gente. O sea que si vosotros un día os planteáis cualquier problema que queráis discutir entre el personal, pues es fácil hacer esta tarea. A veces dirigir este tipo de reuniones puede ser complicado, pero si uno ya empieza con el tipo de los cartelitos, escribiendo las ideas principales en letra grande para que luego se puedan ver desde el público, es un sistema muy eficiente. Sobre todo si hay gente con diferentes idiomas. También yo he estado en reuniones internacionales, se ha aplicado esto y está muy bien porque ya, si no sabes inglés, por ejemplo, pero sí que a hablar, a lo mejor te atreves a escribirlo y sí que funciona. El brainstorming es otro tipo de reunión, como sabéis, pero ya más libre de pensamientos. Entonces, se invita incluso que la gente diga cosas estrafalarias o burradas o cosas que no van, pero que luego alguien de al lado puede decir, hombre, pues sí, si hiciéramos esto, a lo mejor sí que podríamos hacer esto otro, pero con estas limitaciones, con tal, ¿no? Es dar rienda suelta a la imaginación. Luego, otra cosa que debe hacerse, claro, es preguntar a los usuarios. A lo mejor los usuarios no te dan líneas estratégicas de futuro, te dan cosas más bien tácticas para el momento, pero, en fin, en cualquier caso, es muy bueno preguntar a los usuarios, como mínimo a nivel de imagen, porque estás dando a entender que sí que te preocupas de los usuarios. Bueno, hay diferente tipo de encuestas. Las encuestas ya sabéis que son muy difíciles, hay que planificarlas, pensarlas, hay que pasar una etapa alfa donde el grupo interno de la biblioteca las rellena y ve si son claras o no son claras. Luego, según cómo, puedes hacer una fase beta de ya un grupo externo de unos usuarios más usuales a la biblioteca y hacérselo rellenar para ver fallos. Aún vas viendo fallos, ¿no? Y al final ya planteas unas cuestiones, un cuestionario mucho más claro. Si fallas en una encuesta te puedes perder cantidad de horas, unas preguntas que no se entiendan. Yo me acuerdo que hice un estudio que era con Alice Kiefer y con Concha Álvaro, Lea Jiménez,
Bueno, y era de Suez. La primera pregunta, ¿usa usted información electrónica? Bueno, ¿esto qué es? Era para revistas, pero claro, usar un correo electrónico también es usar información electrónica, ¿no? Entonces, ya de entrada esa encuesta pareció coja, ¿no? Y muy coja, vaya. No sé, lo que salió yo no me preocupé mucho. ¿Por qué se hizo esa pregunta tan ambigua? Porque estábamos copiando de unos franceses que también habían hecho la misma pregunta y para no cambiarlo. Yo no estaba de acuerdo, pero en fin. Lo de las encuestas yo las he sufrido bastante trabajando en el Instituto de Estadística y realmente es muy difícil y siempre vale la pena trabajarlas mucho. En Estados Unidos, en Harvard, está una cosa que es una encuesta, pero en plan bonito, digamos, ¿no? En la web le pusieron un nombre así, Library Labs, que queda muy bien, y ha tenido mucho éxito y la gente va haciendo muchas propuestas a la biblioteca y luego hay un grupo que se reúne, las contestan todas y algunas las implementan y otras no. Luego también lo que se puede hacer es un Delphi, que es que hay un equipo director del Delphi, prepara unas preguntas y las envía a una serie de expertos, que pueden ser 15, 20 expertos. Estos las contestan y entonces el equipo lo vuelve recoge todas estas respuestas y las junta, ¿no? Las integra y genera un nuevo documento y lo vuelve a enviar a los expertos para que a su vez pues, lo comenten. Hay un estudio de Fesavit de 2011 que es buenísimo, donde se hizo un Delphi y lo podéis buscar por la red, no sé si lo conocéis, pero realmente se hizo un Delphi sobre el futuro de la profesión muy bueno. Otro tema, no sé cómo voy de tiempo. Sí, claro que no. Vale. Otro tema que es curioso, hace ya 50 años que se está hablando de la gestión del conocimiento y aún hay gente que dice, ¿esto existe? Realmente cuando empezó la gestión del conocimiento se vendía como humo por parte de las empresas de software y hablaban, pues cómprese usted ese software y tiene los problemas de su empresa solucionados. Esto, claro, una mentira como una casa. Sonaba a falso. Lo que sí que se ha visto con el tiempo es que sí que la gestión del conocimiento es necesaria, pero sobre todo es muy importante la gestión del personal para que la gente colabore. O sea, si tú tienes un software muy bonito, pero luego el personal no colabora a rellenar lo que tiene que rellenar, a dar esa información que guarda en su cabeza, pues entonces la gestión del conocimiento es cero. Bueno, pues esto yo creo que ahora mismo ya nadie lo discute. Ya te digo que sí que aún hay gente, y el otro día aún me hablaba un señor de Uruguay, que lo conocéis, seguramente es Spinac. Yo creo que es un cuento chino y tal. Bueno, no sé, no está muy enterado. La gestión del conocimiento, ¿por qué la traigo aquí? Porque es una parte complementaria de la inteligencia competitiva. Podríamos hablar de que la inteligencia competitiva es externa a la organización y la gestión del conocimiento es lo mismo, pero internamente a la empresa o la institución. Bueno, luego tenemos los análisis DAFO. Esto sí que supongo que se han visto mucho más. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Aquí, sobre este tema que estamos tratando hoy, podríamos hablar pues, de las debilidades de la profesión. Una profesión en general introvertida, poca curiosidad por las novedades, que la sociedad no nos conoce, que el nombre nos ata a la biblioteca, que para mí esto es negativo, llamarnos bibliotecarios, y trabajar en las bibliotecas. Cuando queremos trabajar en otro sitio, pues dice, ¿y este señor qué hace aquí? El bibliotecario que se vaya a la biblioteca, ¿no? Y es una lástima que forma parte del desconocimiento de la sociedad. Bueno, las amenazas, pues centros cívicos, librerías, ofertas de ocio, internet, fortalezas, pues que tenemos una gran tradición prestigiosa, somos simpáticos, tenemos conocimientos transversales, capacidad de análisis y síntesis, somos meticulosos, pacientes, perseveramos, nos adaptamos fácilmente y luego pues las oportunidades que tenemos ante la gran infoxicación, pues podemos filtrar la información o curar, como se dice ahora, la información, participar en equipos de investigación, formación, la administración electrónica.
Aquí hay otro análisis DAFO, no me voy a meter en él, es un caso más particular ya de una biblioteca, en este caso la biblioteca de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el campus que tienen en Vilanova y Geltrú, y pues hicieron también este DAFO, que se publicó en un artículo. En fin, luego hay programas dedicados a eso, hay uno que es famosísimo, que es LibQual, que lo hacen en la Association of Research Libraries, ARL, de Estados Unidos, y lo que tiene de mérito es que son una serie de preguntas ya muy estandarizadas para que los usuarios den sus opiniones sobre las bibliotecas. El pequeño problema que tiene es que cuesta $3.200 un análisis, pero en fin, yo creo que lo vale. Y en España se dedican a ello los de la Universidad de Granada, Herrera y Gijón, López Gijón. Y, en fin, ya han hecho varios análisis en la Universidad de Jaén, Huelva, en Castilla-La Mancha y en México y en Argentina han hecho más también. Y Pablo Olavide también han hecho un análisis. Bueno, se podrían hacer otro tipo de preguntas y lo que pasa es que esta gente, ya digo, llevan miles ya de análisis hechos, han vendido el sistema como 3.000 veces, me parece, por todo el mundo, especialmente Estados Unidos, pero todo el mundo. Y luego, como tienen muchísimos datos, el sistema permite hacer un benchmarking, comparar tu biblioteca con todas las otras del mundo, o por países o por zonas, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque además del análisis de tu biblioteca, te proporciona las mejores prácticas de las demás. El resultado de aplicar LibQual, por ejemplo, son todos estos factores, afinidad. AF es afinidad hacia la biblioteca, ¿no? Pues si el usuario se siente cómodo. C es uso del espacio, ¿no? La E, uso del espacio de la biblioteca, si le parece adecuado de las instalaciones. Y esto es si le aparece bien la información que da la biblioteca, ¿no? Se van trazando telarañas de estas. Aquí, por ejemplo, veis la parte negativa. A ver, ¿dónde? Uy, esto no. Bueno, la parte roja es la parte que está mal la biblioteca, la parte azul es la parte que está, los indicadores que tiene correctos. Bueno, otro sistema también de análisis de organismos es este Balanced Scorecards, que se ha traducido en castellano como cuadro de mando integral. Se trata también de ver 4 aspectos, 4 facetas: el desarrollo y aprendizaje del personal, la mejora de las operaciones, la satisfacción de los usuarios y las finanzas. Entonces hay unas cartulinas, de aquí viene Scorecards, donde van estos 4 aspectos que os he dicho antes. Financiero, o sea, claro, es importante saber cómo van nuestras subvenciones en el caso de que nosotros dependamos de subvenciones, pero si es una empresa, pues de lo que gana, claro, evidentemente, los usuarios, el crecimiento y el aprendizaje y los procesos internos de la empresa. Y cada uno pues tiene objetivos, resultados, valores y iniciativas que puede haber para mejorar en cada una de las áreas. Bueno, como competidores de las bibliotecas, la biblioteca tenía la gran ventaja, tenemos los bibliotecarios la gran ventaja de que somos muy transparentes. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba en Philips antes, en componentes electrónicos, y no se me hubiera ocurrido nunca ir a la competencia a preguntar cómo medían unos condensadores o unas resistencias allí. Todo era muy estanco, y mucho menos, por ejemplo, en un laboratorio farmacéutico, preguntar qué tipo de reactivo usan o algo. En cambio, en bibliotecas no. Estamos mucho más abiertos, y centros de documentación en general. Puedes ir a la competencia, digamos, y preguntarles, oye, ¿qué programa usáis? ¿Y qué hacéis? ¿Cómo indexáis? Etcétera, ¿no? Esa es la gran ventaja. Podemos identificar las mejores prácticas simplemente haciendo visitas. Luego ya, con un poquito más serio, sería el benchmarking, que es una evaluación comparativa a fondo
Lo que sí que se recomienda cuando se hace un trabajo de benchmarking es buscar un equipo especializado, que no sea la propia biblioteca, porque como se está hablando con mucha gente de cómo funciona todo, pues se crean tensiones. Luego un aspecto del benchmarking también es que hay una barrera ética. Imaginaros una biblioteca que queda muy mal en algo, ¿no? Pues entonces esto tampoco lo vas a decir en público. Por tanto, si se hace un trabajo de estos de benchmarking, hay que respetar la confidencialidad de los resultados. Solo van a servir para el personal. Se pueden hacer benchmarkings pues, muy concretos. Yo he visto artículos por ahí pues, que han hecho un benchmarking simplemente de la operación de reponer los libros en las estanterías, a ver cómo lo hacen diferentes. Se acostumbra a hacer entre redes de bibliotecas, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Que son grupos más o menos cerrados. Otro competidor de la biblioteca son las grandes librerías. Tenemos FNAC o Barnes & Noble en Estados Unidos. Esto se ha hablado ya también, no sé, en IBTL el año pasado hubo una discusión muy interesante cuando Javier Leiva envió un mensaje diciendo biblioteca pública, sociedad limitada, hablando de la posibilidad de que una biblioteca pueda estar haciendo otras muchas actividades. En esto es bastante discutible. Por ejemplo, aquí tenéis una biblioteca, el otro día hice la foto, una librería que tiene asientos para que la gente vaya allí a leer, ¿no? Aquí tenemos el FNAC de Madrid, la central, esa que han abierto hace poco, que también ellos mismos tienen en la web. Se ha propuesto que comprar un libro se convierta en una experiencia. O sea, este es justo lo que se está pensando para todo, ¿no? Que ir a la biblioteca pública también sea una experiencia más que ir simplemente a buscar un libro. Otro tema que está también condicionándonos mucho es la ludificación, que en inglés se llama gamification. Aquí es un ejemplo que también es de la central, no sé, en este galería, en Claraboya, esta galería que tienen, pues hay este juego de letras, una sopa de letras que la gente tenía que o tiene que deducir unos nombres, no me acuerdo si son autores o títulos de libros, ¿no? Y bueno, la gente juega a esto. La verdad que ellos ya, al primer día que lo pusieron, eso, que cuando abrieron ya hubo gente que enseguida sacó la solución y sacó todos los nombres. Se quedaron allí unas cuantas horas buscando. Pero bueno, esto es un ejemplo simplemente de algo festivo, ¿no? Buscar algo que sea divertido y que luego sirva de excusa para hablar de aquello o recordarlo como una cosa que ha sido simpática o graciosa. Estas son unas bibliotecas de Inglaterra, perdón, que hay 4 o 5 ya en Londres, que también son muy amplias, ¿no? Aparte de los libros, pues hay cursos, hay información para empresarios o para emprendedores, etc. De los centros comerciales tenemos que aprender la compra compulsiva, el ver algo, que ir a un gran hipermercado o ir a un todo a 100 y encontrar cosas que, hombre, mira, esto no me lo quedo. Y la biblioteca también tiene que tener en cuenta eso y tener una estantería siempre allí de obras, que esto normalmente ya se hace en casi todas las bibliotecas, unos temas atractivos que estén allí a mano. Sobre todo libros de bolsillo también, que bueno, la gente tiene mucha prisa para todo, ¿no? Si llegan a entrar en una biblioteca, por lo menos que puedan llevarse algo, decir, bueno, ya que es una cosa tranquilizadora, me llevo algo para leer, sí, pero que sea pequeñito, ¿no? Porque no me voy a llevar a un tocho que no tengo tiempo. Pues a veces estos conocimientos superficiales pues ayudan también a que la gente se lleve materiales. Somos así, ahora mismo vamos escopeteados con todo, se profundiza poco, excepto en nuestro trabajo, quizá, donde hay que profundizar más, pero yo no le achaco, no culpo a la sociedad como dicen, no, es que ahora la gente es muy superficial. Bueno, pero es muy superficial, pero de muchas cosas. O sea, ahora el conocimiento está mucho más repartido que antes. Yo no pienso que la gente sepa menos, sino que de algunas cosas sabe menos, sí, pero sabe de muchas más. Entonces yo creo que por eso hay que potenciar el libro de bolsillo y los conocimientos superficiales también.
Bueno, luego la comunicación. La comunicación es básica, nos está infiltrando toda nuestra vida. La biblioteca no puede estar al margen de esto, evidentemente, ¿no? El bibliotecario se va convirtiendo en comunicador. Ya habéis visto que algunas facultades se llaman ahora de documentación y comunicación, Granada, Murcia y alguna más. Han cambiado el nombre, con facultades de comunicación nos vamos acercando a los periodistas también. Lo que sí que es interesante es, yo creo que de todo este tema de la comunicación ya habéis visto el gran éxito de Facebook, las redes sociales, y es que nos permiten volver a comunicarnos todos con todos, porque la sociedad se había, con la división del trabajo, nos habíamos aislado mucho y han aparecido estos sistemas de comunicarse que no esperábamos que salieran, la verdad, nadie estaba esperando un Facebook, pero han aparecido. ¿Y por qué tienen tanto éxito? Yo creo que bueno, hay los detractores que dicen, claro, porque se sustituye la amistad personal por esto. Yo no creo que sea así. Tú dedicas un tiempo a tus amigos personales de carne y hueso y luego pues te dedicas a tu Facebook o a la red que sea y estás en contacto con muchísima más gente. Yo lo veo esto muy positivo, extremadamente positivo. Te puedes comunicar con más personas con las cuales habías perdido el contacto o simplemente pues a diario enviar tus cositas y ver que lo puedes compartir por un grupo de gente, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Y eso, fijaros, nos vuelve otra vez a la manada, digo yo. Cuando éramos un grupo de nómadas por ahí, que todos nos relacionábamos con todos, que era un grupo de 100, 200 personas, a lo mejor, pues ahora a niveles de centenares y de miles incluso, pues podemos estar hablando todos con todos otra vez, gracias a las redes. Y aquí yo creo también es una transparencia pues muy básica de todo lo que estamos haciendo, muy fundamental. O sea, fijaros que todo lo como está evolucionando la sociedad está en este sentido de compartir, ¿no? Y luego servicios a la medida también, ¿no? Por un lado, las tecnologías nos permiten llegar a determinar nuestras preferencias, que también el otro día hablaban de si Google sabe demasiado de nosotros, ¿no? Pero bueno, todo tiene su riesgo. Pero fijaros que en las bibliotecas es trabajar con los usuarios, depender de ellos mucho más, que las compras en el futuro, las compras de las bibliotecas se dice que serán por desideratas, ya no habrá una planificación, incluso en la universidad pues no se comprarán los paquetes, serán los usuarios que irán pidiendo los libros y se irán comprando. Todas las redes sociales, el acceso abierto, marketing, necesidades individuales, inteligencia emocional, todo yo diría que es un paquete de cómo está evolucionando la sociedad y todo el tema de la información en la biblioteca también. ¿Cómo voy de tiempo, por favor? Te quedan 5 minutos. Vale, gracias. Bueno, pues otro tema que os quería hablar es el capital social. También se va poniendo muy de moda, aunque ya es una idea de 1916. Es la capacidad que tiene un grupo humano de relacionarse con los demás, o una persona también, relacionarse con los demás, tener una serie de contactos y tener una posibilidad de adquirir beneficios gracias a estos contactos. Hay diferentes tipos de capitales, ¿no? El capital económico, el capital de pertenencias materiales, el capital de la educación recibida. Todo esto los entendemos. El capital social, ¿qué es? Pues es el que os decía, ¿no? Todos los anteriores ayudan, pero hay que trabajar también el capital social de nuestras relaciones personales, que ya digo que ahora con las redes es mucho más fácil. O bueno, es un tipo también de capital social, el de las redes. Para la inteligencia estratégica, fundamental. Necesitamos muchos contactos para ir recibiendo información de muchos sitios y saber por dónde van las cosas. El capital social nos ayuda a tener más recursos, creación de redes de conocimiento y incrementa la eficiencia de nuestro trabajo, de trabajo de inteligencia, porque nos reduce costos para buscar la información. Estamos ya con un tipo de
de contactos que nos van a ayudar, que ya son de nuestro nivel, de nuestro tipo, ¿no? No estamos haciendo entonces una prospectiva de contactos por sitios desconocidos, que nos puede dar más ruido, digamos. Ya podemos tener una serie de contactos que nos ayudarán más según nuestra forma de ser, nuestras necesidades. Este es el estudio que os comentaba antes de FESAVIT. A ver, esta presentación de hoy tiene bastantes cosas, ¿no? Bastantes conceptos, y espero que no os despiste mucho toda esta sucesión. He estado hablando de las herramientas que tenemos para poder analizar nuestros centros, y luego también de algunos estudios que se han hecho ya y de las opiniones de algunos expertos. En este caso, pues, habéis visto, os he recomendado la lectura del informe de FESAVIT, supongo que muchos ya lo habréis leído. También aquí quisiera citar a otro experto que yo le tengo en mucha consideración, que es Lluís Anglada, que es el director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, CEBUC, que no sé si les seguís, algunas de sus intervenciones son en catalán. Por ejemplo, se llama así vedicblogspot.com, tiene en catalán y en castellano, en este caso es en castellano. Pues yo creo que su visión es muy buena. Pues, ¿cuál es el futuro de la biblioteca? Pues tendrá un lugar, un espacio para hacer cosas. En la biblioteca también se comprará información al mayor, porque, a ver, un usuario puede necesitar 100 libros, ¿no? A lo mejor será capaz de comprarse un 20%, siempre la proporción esta del 80-20. A lo mejor será capaz de comprarse 20 libros, pero los otros 80 no se los va a poder comprar, posiblemente. Y si hablo de 100 libros, también podría hablar de 1000 libros, ¿no? Entonces tendrá que recurrir a la biblioteca. Y luego también en el futuro yo creo que una cosa que tiene que hacer la biblioteca es guardar, organizar todo lo que es la memoria local, pues cuidar de que se conserve. De todas maneras, también dice Lluís Anglada que todo depende de cómo evoluciona la sociedad. Si estamos en una sociedad, yo que sé, de derechas, digamos, pues entonces se tenderá a privatizar todos los servicios y la biblioteca pues se verá disminuida en este sentido, la biblioteca pública, ¿no? A lo mejor no se pensará que la información sea un bien público del estado del bienestar, sino algo que eso tiene que buscar cada uno y pagárselo de su bolsillo. Depende ya el futuro pues depende de la evolución política también. Esto que os decía antes es una tendencia, son casos en que estas bibliotecas han puesto servicios de creación de contenidos. Como no tengo mucho tiempo, lo voy a pasar. En cambio, hay gente que opina lo contrario, que Steve Kaufmann, que estuvo aquí en España hace poco, le escucharíais bastantes de vosotros, me imagino, pues él dice, pues, a ver, los bibliotecarios, ¿por qué tienen que estar haciendo 20 cosas? Si a lo mejor muchas de ellas las hacen los demás ya. Pues que se dediquen a los libros y punto. Hagan bien una de las 20, que es gestionar libros. Y nada más. Bueno, es un poco radical en esto. No tirar el dinero con otras actividades. Otros también lo dicen. Colin Storey dice, bueno, si estamos haciendo de enseñanza, como si fuéramos maestros, estamos casi el copyright y temas legales como si fuéramos abogados. Tratando de que la informática funcione, pues no somos informáticos tampoco, entonces, vale, estamos desdibujando nuestra marca de bibliotecarios. Hay más gente también aquí que dice esto, pero en fin. Sobre esto del nombre, yo siempre voy predicando lo mismo, no tiene solución llamarnos bibliotecarios. Fijaros, aquí hay un caso que salió el otro día también del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, que decía que la carrera de bibliotecario tenía poca salida, pero claro, es que para ellos bibliotecario solo era libros. Claro. Entonces, en cambio, otros trabajos que hacen los bibliotecarios, que decían, por ejemplo, Computer and Information Systems Managers, crecerán un 29%, según el Bureau de Estados Unidos. En cambio, la media nacional era un 14% de crecimiento y bibliotecarios solo 7%. ¿Pero por qué? Porque, claro, está
está el tema de que no saben la profesión lo que es el desconocimiento, y si seguimos llamándonos bibliotecarios, pues probablemente seguiremos así muchos años. No sé la solución, ¿eh? Al final quizá la mejor solución era el que proponía Alfons Cornella, de infonomía, bibliotecología e infonomía, no sé. Aunque ahora, como digo ya, ese periodista de Nueva York que inventó lo del curator, content curator, pues a lo mejor vamos a ser curadores de contenidos. A mí me parece absurdo. Hay gente que está ofreciendo cursos por ahí de content curator, a mí me daría vergüenza, pero bueno, bibliotecarios. Pero bueno, si esto se vende, pues vale mejor, a lo mejor, ya digo, a lo mejor es la solución para nuestro nombre, que nadie sabe lo que somos o lo que somos capaces de hacer. Bueno, en las universidades también ya sabéis que se ha hablado mucho de esto, de la desconexión de los investigadores. Los investigadores consultan sus bases de datos desde los despachos, se bajan sus PDFs, el artículo completo, fantástico. A lo mejor saben un poco que es la biblioteca la que ha gestionado todo esto, pero luego físicamente no van a la biblioteca. Y esta estadística de hace un mes de OCLC decía esto, que las visitas online a la biblioteca sí que aumentarán, pero las físicas bajarán, ¿no? Y esto va a ser así. Con lo cual, los investigadores desconocen cada vez más qué es lo que hacen los bibliotecarios en las bibliotecas de las universidades. Entonces, la gran recomendación es recuperar el contacto, que volver a ser, porque claro, si te desconocen, al final cuando va a haber una reunión de departamentos con el gerente de la universidad para ver cómo reparten los dineros, pues a lo mejor pues no te va a tocar nada, porque la gente opinará que no haces nada como bibliotecario. Entonces se trataría de forzar la cosa, ¿no? Como en la universidad se trata de, como se están quedando con mucho espacio libre porque no hay suscripciones de revistas, todas son electrónicas, pues claro, te van a invadir, enseguida va a haber un departamento, hombre, mira, este rincón que tenemos en la universidad se lo pido al rector a ver si me deja, y hay que adelantarse, y por eso se han creado los CRAIs y se hacen otras actividades en las bibliotecas. Pues, por ejemplo, clases sobre publicación científica, gestión ahora las bibliografías cada vez son más grandes, ¿no? A los investigadores hay que enseñarles a que utilicen un gestor de bibliografías, cómo preparar los currículums, cómo preparar las acreditaciones, por ejemplo, que esto es un palo muy grande para los investigadores y si les podemos ayudar, cómo redactar proyectos. En las universidades americanas tienen gente, bibliotecarios que redactan proyectos, porque la gente no sabe presentar los proyectos. Yo he estado en evaluaciones de proyectos y ves proyectos muy mal presentados, a lo mejor páginas, a lo mejor sin paginar, sin ningún esquema. Entonces, esto los evaluadores se lo tienen que leer muy rápido y no lo van a entender y van a desechar ese proyecto que a lo mejor es buenísimo, pero está mal presentado. A lo mejor, yo qué sé, le falta la fecha, yo qué sé, cantidad de fallos formales que un bibliotecario puede estar al tanto de aquello y entonces aquello tiene éxito. Siempre digo que les falta a los artículos, lo digo por experiencia en la revista también, a los artículos, a los informes, a las peticiones de proyectos, les falta el 10, el 15% final. La gente se cansa, llega al 85, 90, ¡ay! Ya, vale, ya está bien. No. Entonces, otro repaso, la presentación, la encuadernación, están todos los detalles, está cómo citar el artículo, está en el nombre, todo. Fallamos en esto, se falla en esto, pensando que ya se ha hecho suficiente, y no es verdad, porque hay mucha competitividad, hay competitividad para todo. Otro también tema que sería importante es que los bibliotecarios se asesoren en las presentaciones de PowerPoint, que vemos unos desastres enormes, ¿no?, en las presentaciones, que no se leen, y también en los pósters, que muchos investigadores presentan un póster también que a lo mejor pues, es con papel brillante, ¿no?, que no se lee. Entonces, hay que hacer los pósters con papel mate. Detallitos, ¿no?, que hay que cuidar. Hoy en día se habla del bibliotecario integrado, pues ya que la gente no viene a la biblioteca, pues el bibliotecario se va a los departamentos. Y eso es lo que se llama, que ya existía la idea, antes se llamaba el gatekeeper, no sé, algunos de los más viejos del lugar os acordaréis del gatekeeper, la persona encargada de la información, o también el liaison officer, también se había llamado en algunos sitios, la persona de contacto, biblioteca, departamento, que fuera. Otro trabajo de los
de los bibliotecarios es el apoyo al Open Access. Aún entre los investigadores hay la idea de que el Open Access es poca cosa, ¿no? Que es una cosa que no van a tener proyección, que la calidad de las revistas Open Access es peor que las otras. Hay que trabajar mucho. Por ejemplo, hay que demostrar las ventajas con casos como este. Aquí tenemos este artículo de Blanca San José y, por ejemplo, si lo hubiera publicado solamente en estas jornadas de información, pues bueno, se lo hubiera leído un conjunto de gente, pero ¿qué hizo? Lo subió a ELIS, al repositorio ELIS, con lo cual al poco tiempo, fijaros la cantidad de gente que se había bajado ya o que se había leído el abstract, 127 de España y 66 se habían bajado el documento. Y estoy hablando de 2 meses después de haberlo colgado. Ahora ya si hiciera esa transparencia debería ser ya mucho más, ¿no? Entonces, a un investigador le enseñas esto y, hombre, caray, tú, bibliotecaria de la biblioteca, has sido capaz de hacer esto, la biblioteca del Hospital de Móstoles, que trabaja Blanca. Pues sí, ¿no? Esto es muy convincente para un investigador. Este es el gran trabajo que podemos hacer también los bibliotecarios. Bueno, sobre el tema, yo creo que está Jordi aquí ya. Voy terminando. Pues nada, muchas gracias por escuchar y si queréis algo ya sabéis dónde me tenéis.